primeros 5 meses de Milei. Es poco tiempo. Es poco tiempo Y hay que aceptarlo eso, digamos. Lo que pasa es que había mucha ansiedad de arranque de mucha gente pensando que esto se desplomaba, caía pedazo, duraba 3 días, porque era muy insólito, muy sorprendente, muy asombroso el personaje, como lo sigue siendo, y bueno, pero los mandatos duran un montón, y salvo que medie una catástrofe, duran lo que tienen que durar. Y bueno, es un presidente que todavía cuenta con una legitimidad de arranque que bueno, le dan los votos. Sí, es poco tiempo, coincido, pero a la vez pasaron muchas cosas. O sea, siempre Argentina es como, ¿viste esa frase de una semana en Argentina son 6 meses de Suiza? Sí. Una semana en la Argentina de Milei es un año directamente, ¿no? Digo, pasamos de jugar a fondo contra los gobernadores, contra los artistas, contra la cultura. Es como que los quilombos se van superponiendo, no se van resolviendo. No, es cierto, pero también es parte como... lo que vemos ahora es una catalización de un fenómeno que venía ya de desgaste de la política anterior, ¿no? Entonces tal vez estamos viendo cómo se cristaliza algo que era subterráneo, que ya existía y bueno, de repente se desploma todo de una, pero capaz muchas de estas cosas se podrían haber discutido antes, se podrían haber enfrentado antes, y bueno, al no hacerlo, toda esa procrastinación termina en dejaste el terreno regalado para esto. Es. Pero vos cuando decís es poco tiempo, ¿te referís a que es lógica, por ejemplo, esta aprobación que se ve todavía? Exacto. Sí. ¿Y en qué radica eso? Porque de lo que hablábamos antes es que cambió mucho igual en poco tiempo la vida de las personas, por lo menos pero la él clase todavía media. No violó su contrato electoral, que básicamente tenía que ver con el ajuste, que tenía que ver con con esas decisiones que está tomando. Puede violar su contrato electoral si no cumple con la expectativa de primero bajar la inflación y después que haya progreso económico. Entonces ahí sí puede tener un problema, pero bueno, 5 meses para resolver las demandas económicas de la gente que lo votó. La gente que lo votó no considera que sea tiempo suficiente como para cambiar su percepción respecto a él. Antes bien al contrario, hay muchos que no lo votaron que dicen, bueno, no, pero está haciendo cambios que eventualmente pueden servirme. No es que a mí me parezcan maravillosas sus políticas, ni muchísimo menos, pero me parece que es razonable y sensato que una persona que ganó un balotaje por 10 puntos, a los 5 meses todavía no se haya desgastado en la gente que lo votó. Claro. Vos decías, bueno, la principal, tal vez el voto de gran parte de la sociedad estaba vinculado a que se desacelere la inflación, o por lo menos a lograr bajar la inflación. Ahora sí está la ambivalencia de que Milei decía pero que... no solo a bajar la inflación, porque eso capaz fue el voto de incluso de Alberto Fernández en 2019, incluso fue el voto de Macri en 2015. Este voto no fue bajar la inflación. Ordenar, decís vos. Este voto fue cambiar de raíz la política que se venía llevando adelante en la Argentina desde el 2001, básicamente. Claro. Y que en el breve periodo de Macri siguió de alguna manera dominando la agenda pública. Acordémonos que Macri en 2015 no hace una campaña como la de Milei en 2023. No. Macri promete sostener un montón de cosas que había logrado el kirchnerismo. Y ese fue su contrato electoral, y por más que haya habido un ajuste, por más que haya tomado decisiones que fueron en contra de esa época, no todas, o por lo menos no de la manera abrupta que la hace Milei. Entonces, no, lo que yo creo que ganó, a diferencia de 2015 y a diferencia del 2019 el año pasado, es un cambio de raíz de las políticas públicas, de la manera de gobernar, de la manera de la visión de país que se tiene. Pero en ese contrato electoral él mete el concepto de la casta, que es muy ambiguo. Entonces vos decís, che, no está rompiendo el contrato electoral, porque él dijo que venía con una motosierra a pasar por encima del Estado y hacer ese ajuste feroz, pero en el medio le metió esa palabrita que es, ese concepto que es la casta, que es muy ambiguo, en donde mucha gente dice, che, yo al final soy la casta, y entonces ahí tal vez hay personas que puedan llegar a sentirse traicionadas. Sí, pero la gente que se está preguntando si es la casta o no, probablemente no lo haya votado. Entonces, entonces ahí está el tema. Esa distinción que haces, que me parece súper válida y legítima. No nos olvidemos, nadie votó a Milei sin saber que se venía un ajuste. Claro. Ninguno de sus votantes desconocía que acá iba a haber un ajuste. Ahora, insisto,
porque estamos a 5 meses. Si en un año esos votantes, o en 2 años, no ven que efectivamente estas reformas que él decía que eran indispensables para el crecimiento se den y le lleguen y le derramen, bueno, ahí va a ser otra cosa, pero te puede generar impotencia, bueno, y así vemos a la oposición, ¿no? Puede generar impotencia, decir, bueno, pero entonces que hay que dejarlo, y no, bueno, vos sos oposición, oponete, digamos, está bien, oponete a todo lo que vos consideres que ¿qué te dicen pero algunos? Te ganó, digamos, entonces, ¿qué te dicen? No, pero si yo me opongo, después me va a usar de excusa cuando las cosas no le salgan bien en un año, 18 igual meses. te van a usar de excusa, igual lo van a hacer, digamos, a mí me parece, digamos, que está bien oponer, está bien discutirlo, está bien dar la discusión en la opinión pública, como se hizo, por ejemplo, con el tema universitario, que es el ejemplo de que se pueden ganar discusiones, no es que están perdidas las discusiones porque el tipo ganó las elecciones. Claro. Hay discusiones que se pueden dar si son dadas con inteligencia, con capacidad de movilización, con capacidad de representación de demandas genuinas de la gente. Pero bueno, después es lógico que el tipo avance cuando fue candidato con una agenda que tan eso dura. pasa mucho. Vos decías la palabra impotencia, y me acuerdo que hace un par de semanas habíamos escuchado en un móvil una señora, ¿te acordás que estaba muy enojada con la oposición? Porque decía, la oposición no está haciendo nada para frenar a Milei. Y también hay algo de fantasía también en los que no votaron a Milei en cuanto a la capacidad que tiene la oposición de frenar lo que son acciones legítimas de un poder ejecutivo, más allá de que uno no esté de acuerdo. Y decía, pero el Congreso no está haciendo nada. Claro, más que votar en contra y tratar de convencer. Y la verdad es que no se puede hacer mucho más que eso, claro. Más que eso no hay. Pero bueno, eso es ser oposición. Digamos. Por eso es bueno cuando uno hay un quiere... DNU que podría tratarse, por ejemplo. Sí. O también pienso, vos hablabas de un triunfo en relación al recorte presupuestario de las universidades, y la realidad es que todavía no hubo una actualización en el presupuesto que tenga un impacto real. O sea, no sé de qué triunfo. Si un triunfo político... No dije, un triunfo, no sé si fue la palabra triunfo, pero no me refería a que ganar discusiones. No, yo me refiero a ganar una discusión que es básicamente a la universidad pública, que es una parte del Estado, no se va a animar a disolverla, que es lo que propone para muchos otros ámbitos. Claro. Es ponerle un límite a una agenda que puede ser mucho más radicalizada y más dura. Claro. Sí, me quedo con esto de qué distancia hay entre el discurso de Macri a la hora de ganar en 2015. Claro. Porque tenías, bueno, un poco lo que decía Cristina, ¿no? Esto de una sociedad incómoda, si se quiere, para la dirigencia. Digo, Macri no podía hacer campaña diciendo no se puede estar peor. Porque viste que fue un poco esa la idea de Milei, por lo menos era parte de la discusión. Cuando uno decía, pero podés perder un montón de cosas, y te decís, ¿qué más puedo perder? Si estoy laburando en el sector informal, si cada vez me alcanza menos, si la inflación me está comiendo el ingreso, si las jubilaciones están pulverizadas y demás, y es cierto todo eso. Ahora, Macri dice, la campaña de Macri era no vas a perder nada de lo que ya tenés. Era literalmente eso. Cuando casi pierde la reta al balotaje, con Lustó, que para mí eso hubiese cambiado el destino de la elección nacional, ya está. Macri agarra y da un discurso donde dice Aerolíneas Argentinas va a seguir siendo del Estado, YPF va a seguir siendo del Estado, y la gente desde la tribuna le grita no. Pero claro, Macri estaba buscando el voto péndulo, ese voto pendular que define las elecciones. Y en este caso, Milei era motosierra y se viene el estallido. Sí, son épocas. A ver, no el contrafáctico de qué hubiera pasado si Macri. Pero estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero simplemente para plantear la pregunta: ¿qué hubiera pasado si Macri se radicalizaba en ese momento y le hablaba a esa tribuna? No sabemos, es imposible saberlo. Si Macri, después de la derrota del 2019, y no fue hasta ese momento, empezó a hacer un corrimiento hacia un discurso más duro, más combativo, más politizado. Antes de la general, incluso. Después de las primarias. Después de las primarias, claro. Primarias, sí. Y bueno, qué sé yo, achicó la distancia, por ejemplo, en 2019. ¿Qué hubiera pasado en 2015? ¿Estaba la sociedad preparada para una discusión tan contrastante? Bueno, no sé, qué sé yo, es muy difícil de decirlo, pero claramente su agenda fue distinta. Yo a veces digo, ¿no?, sobre la batalla cultural, cuando Milei habla de la batalla cultural, para mí la batalla que podía ganar Milei ya la ganó, que era básicamente correr el límite de lo decible, meter en la agenda temas que no estaban puestos en la agenda, que esté exteriorizado un pensamiento que digamos, contrasta con un montón de valores que muchos consideraban intocables.
Y bueno, después que eso vaya mucho más. De ahí no creo que llegue, ¿no? Pero ya es muchísimo. Y en esa batalla cultural, ¿cómo ves la reivindicación del menemismo? Porque hace, no sé, 5, 10, 15 años, menemismo era una mala palabra en Argentina. Es decir, era piantaboto, nadie salía a decir, che, soy menemista. Todo pasa. Y en cambio ahora es todo lo contrario. En esa batalla cultural, Milei va a fondo y dice, es más, voy a reivindicar al mejor presidente de la historia. Bueno, sí, me imagino, sí. Durante mucho tiempo se creía que no solamente Menem, ¿no? Sino que esa década era innombrable. Bueno, no, todo eso pasa y la historia es así. No se termina y no se va a terminar sin lugar a dudas con Milei tampoco, todo lo que tuvo que ver con los últimos 20 años. Claro. Yo tengo una pregunta para hacerte un poco en relación a lo que decías de la batalla cultural, que para mí también es novedoso, que es una sociedad argentina legitimando el ajuste sobre sí mismo, ¿no? Como la idea de, bueno, estábamos pagando mucho la luz, a las tarifas, digo, que igual hay una discusión inclusive dentro del peronismo respecto a eso, pero quitándolo de lo de las tarifas, hay como una naturalización de que ahora toca pagar. Yo creo que eso es nuevo, un poco, en los últimos por lo menos 20 años de la Argentina. ¿Vos lo ves así también? ¿Y en qué se basa? De los últimos 20 años sí, pero no de los últimos 50, 40, ¿no? Hubo ajustes en la historia argentina. No es la primera vez que hay un gobierno... Pero que alguien gana una elección... Que venga el ajuste. No, es cierto, que promete un ajuste electoralmente es algo atípico, pero también está camuflado. A ver, Menem cuando asume en el 89, no en la campaña, ¿no? Pero cuando él asume también, él promete cirugía mayor sin anestesia, ¿no? Esa era la promesa de Menem, fue eso, imagínate, algo más duro y brutal para escuchar si uno es una persona que apenas llega a fin de mes y de repente te dicen que bueno, y efectivamente fue así. Y a pesar de eso, antes de la recuperación económica que hubo al principio, en los primeros años de Menem, la primera elección con el pico de inflación dentro de su gobierno, con un plan de estabilización que implicó un comienzo del desempleo, un montón de problemas sociales muy graves, él gana su primera elección en el 91, la gana la primera legislativa. Es decir, y hay evidencia en distintos lugares del mundo como los planes de estabilización, si se promete un bienestar futuro o si se logra exonerar la responsabilidad sobre lo que venía del pasado, que es algo que Milei hace permanentemente, dice, bueno, ya estábamos en una hiperinflación, cuando, bueno, esa hiperinflación nunca estuvo. Bueno, funcionan como métodos para sostener niveles de consenso a políticas de ajuste. Eso pasó en Argentina, pasó en Inglaterra con Thatcher, pasó en Estados Unidos con Reagan, pasó en muchos lugares donde se implementaron programas de estabilización. ¿Alcanza con bajar la inflación o cuando ese objetivo se llegue y tienda a... No, después va a haber después va a haber una demanda de mejora, ¿no? Eso va a llegar. Sobre todo teniendo en cuenta que esa baja de inflación tiene que ver con una reducción de la actividad económica, con el aumento del desempleo, con un montón de cuestiones que van a empezar a aflorar, que ya están aflorando, ¿no? Yo hago investigaciones de opinión pública permanentemente y la inflación va cayendo en las preocupaciones, pero empieza a aumentar el desempleo y empieza a aumentar la pobreza. Entonces, bueno, ese es el equilibrio de variables que el tipo va a tener que enfrentar para sostener niveles de aceptación. ¿Y en los relevamientos qué ves de la opinión pública? Está todo muy amesetado, ¿no? A pesar de todo esto, ruido, discusión, por eso pelea, no hubo grandes cambios de... No, hace varios meses que no cambia nada, no cambia nada ni a favor ni en contra. Claro, sí, quieto. Bastante quieto. Porque, insisto, ¿no? De parte de sus partidarios o de la gente que confió en él, hay como una situación de, bueno, todavía hay que darle un poco de tiempo. Nadie puede decirte cuánto es ese tiempo. No, obvio. No, sí, el que te lo dice... No sé, en 3 meses, no sé, nadie lo puede saber. Nadie puede saber cuánto tolera un padecimiento, ¿no? Y ninguno de nosotros sabe, ¿no? Pero por ahora eso está. Y tampoco es que la oposición se ha desgastado está más o menos en los niveles o sea, el peronismo está con los niveles de apoyo que tuvo el
el día que fue elecciones el año pasado. ¿Y cómo lo ves a él, a Milei? Porque yo te he escuchado decir que para vos no está loco, como que hay, no sé, cierta estrategia. No sé si está loco. No sé si está loco. Pero me refiero como a esta idea de fachatada que tiene él. O sea, vos... Es lo que, primero que no lo puedo diagnosticar ni por sí ni por no, porque, bueno, primero no soy psiquiatra y segundo que no lo conozco personalmente. Hoy dijo, a Sarmiento también le decían el loco. Pero es que a muchos, a ver, yo he trabajado con muchos políticos que han llegado muy lejos y la verdad que están todos un poco rayados. Yo quiero decirles a la audiencia que para ser presidente de la nación hay que estar un poco loco, no es gente como vos, ninguno, nunca. Y si lo era, en el momento que asume deja de serlo porque te afectan todos los patitos cuando manejas tanto poder. Pero yo digo, me parece que es más operacionalizable no entrar en eso, digo, si está loco o no está loco. Claro. Yo le encuentro una explicación racional y sensata a que es un personaje tan estridente, exuberante, por no hablar de sus defectos, ¿no? Digamos, que para uno puede pasar psicopáticos, un tipo tan violento, tan agresivo verbalmente, pueda llegar a presidente. No me parece una anomalía, no me parece tan raro. Me parece que tiene sentido. Y es lo que lo trajo hasta acá también. Sí. Digo, a los que dicen, no, bueno, pero es presidente y demás, yo creo que él dice, si es lo que me trajo hasta acá, ¿por qué lo voy a abandonar? Y claro, y tampoco creo en eso. ¿Por qué voy a moderar? Cuando las decisiones parecen sensatas o le parecen sensatas a un sector de la sociedad es porque las tomó Karina y no él. Y entonces, ¿qué pasa? Que Karina, ¿dónde está? Cuando toma sus decisiones no sensatas. Y además es medio particular porque toda la percepción de su locura viene más de parte de sus opositores, de este lado, ¿no? Yo me siento parte de este lado, digo, quiero aclararlo, ¿no? Pero digo, esa es la... Me parece que también es un reflejo de impotencia hablar de su salud mental. Me parece que, qué sé yo, evidentemente hay mucha gente que considera que su salud mental por lo menos no... perjudica su presidenciabilidad, ¿no? Su capacidad de ser presidente. Vamos al otro lado, vamos a la oposición y particularmente al peronismo. ¿Qué pasa? Y pasa lo que pasa en las oposiciones en los primeros 5 meses también. Por eso de todo falta poco. Cuando asume un gobierno, la oposición es un desastre. Es así. Sí. Bueno, pero mal que mal, Juntos por el Cambio, no sé si fue una rápida decantación. Estábamos en mayo, medio de un mes y medio, 2 meses después de decretada la cuarentena. Larreta por un lado, Bullrich por otro, Macri que se pensaba que nunca más iba a volver a hablar de política. También tenían sus problemitas ellos, ¿no? Sí, no sé si estaba tan exteriorizado. Puede ser, no sé, no me acuerdo, tendría que ir al archivo de la época, ¿no? Pero Bullrich era muy violenta con Larreta, por ejemplo. Pero todos terminaron mal también, ¿eh? Todos estaban dentro de Juntos por el Cambio, había como... pero el peronismo, ¿quién se fue? Se iba ordenando. Bueno, acá tenés una fuga de 3 diputados. Es poco para lo que le sucedió al Frente para la Victoria en 2015. Eso es lo que iba a decir. Es poco. Claro. En comparación. Pero después tenés gobernadores que rápidamente también se reubican, se realinean. Uno puede decir, bueno, en cuestiones pragmáticas hay mucho en juego, cada uno tiene que cuidar su quintita y demás. Y los gobernadores además tienen un problema porque los gobernadores, perdón que te interrumpa, están gobernando provincias en las que Milei tiene 50%, puntos más, puntos menos a nivel nacional. Hay provincias y muchas provincias donde tiene niveles de aceptación del 70%. Bueno, y también tenés una discusión. Andá a usar oposición ahí, digo. Una discusión a cielo abierto que por lo menos yo no percibí en su momento en Juntos por el Cambio. Con esto de, la puja por quien comanda la oposición, las dudas respecto de qué pasa con Kicillof, qué pasa con la Cámpora, con Guillermo Moreno por otro lado. Hay como una situación
que me da la impresión a mí es más a cielo abierto que... Pero hoy no está mucho más ordenado que cuando fue la derrota en 2015. Yo creo que sí. Pensá que en 2015 tenías a Massa subiéndose en el avión acompañando a Macri de viaje a buscar créditos. Tenías a la CGT negociando también con Macri las reformas más light. Hoy tenés a la CGT en la calle, al bloque en el Congreso bastante unido, más allá de alguna fuga así esporádica, y está bastante ordenado. El gran tema es el liderazgo. ¿Quién conduce? Me parece que va por otro lado esta vez. Sí, la discusión tiene más que ver con... Bueno, en verdad es porque antes era como el liderazgo de Cristina no estaba en duda en 2015, claro. Pero, y ahora se cuestiona, o no había ninguna otra referencia. La verdad es que, por ejemplo, los niveles de valoración de Axel no existían en ningún otro, por ejemplo, ¿no? De Axel Kicillof hoy, no existía en ningún otro dirigente que no fuera Cristina en 2016. No había. Era Cristina Cristina. Era el continente Cristina y un archipiélago de infinitas islas diminutas que eran todo lo demás. Que se juntaron después. Que después se fueron juntando, pero era solo Cristina. Pichetto y Urtubey. Estaba todo más fragmentado. Y hoy hay otros actores. Ahora, tiene que ver en parte... Bueno, por una cuestión de generacional, de paso del tiempo. Axel ya no es una joven promesa, un tipo ya sus años. Y agotó mandatos también. Claro. Ya pasó mandatos. Bueno, pero es cierto que tiene una proyección nacional que antes no tenía. Y de repente aparecen otros dirigentes que también es llamativo, ¿no? Lo mencionabas a Moreno, ¿no? Es como, bueno, eso es una expresión de cierto agotamiento, que bueno, que hay búsqueda desesperada por nuevas caras. Pero no cualquier tipo de nuevas caras, porque muchas veces se mencionan, bueno, ¿qué va a pasar con los gobernadores de las provincias? Bueno, del resto de las provincias no son Buenos Aires, bueno, no emerge de ahí el liderazgo, ¿no? Emerge del panelismo. Creo que todos estos ruidos es lógico que estén dándose. Creo también que se van a ordenar. Por esto que decías, la política está... O sea, el peronismo está unido, ¿no? Uh-huh. Sigue unido. No se sabe muy bien para qué ni atrás de quién, pero está unido. O sea, se sigue sentando en la misma mesa. Y cuando vos hablabas de la opinión pública, decías, bueno, la oposición, el peronismo se mantiene en los mismos niveles que en el balotaje, si no me equivoco. ¿Hay referencia a la conducción? ¿Pasa por nombres propios? ¿Eso se siguen referenciando en Cristina? A Cristina no le salió gratis el gobierno de Alberto, ¿no? Okay. No, a ella me refiero como dirigente político, pero no me refiero afuera del peronismo, digo, dentro del peronismo, dentro de los propios partidarios de Cristina, dentro del cristinismo pasional, hay algo que se fisuró que antes era absolutamente monolítico, no había crítica alguna, y hoy eso no sigue en el argumento de la propia Cristina, digamos. Claro. Y muchos de esos lo ven a Axel como una esperanza de que no se muera todo lo que tenía que ver con el kirchnerismo, que siga vivo. Otros siguen con Cristina también, no es que no es que ha sido abandonada, sigue siendo muy importante. Y después hay otros que están buscando afuera de lo que fue el kirchnerismo, digamos. Y bueno, ahí te aparece un Guillermo Moreno, por ejemplo. ¿Por qué no lo quieren a Kicillof algunos dirigentes del peronismo o incluso del kirchnerismo, siendo tal vez la persona que mejor representa las banderas de lo que fue el kirchnerismo? Bueno, capaz por eso, porque hay muchos peronistas que en verdad reniegan de las banderas del peronismo, ¿no? Digamos, de ciertas... Moreno dice que no representa las banderas de lo que fue el mejor kirchnerismo. Hay como una... Claro. Siempre hubo una interna en el kirchnerismo, ¿no? Que en el peronismo, digo, que no se limitaba a Cristina es mujer y me cae mal, digo, como a veces se reduce, ¿no? Como los gobernadores machistas que están en contra. No, pues cuando estaba Kirchner, Néstor también había como una crítica tal vez más por derecha, más que, ¿no? Sobre modelos económicos, sobre el nivel del equilibrio fiscal, qué sé yo, políticas de derechos humanos. Había un montón de cuestiones que se discutían. Pero la potencia electoral que tenían Néstor y Cristina hacía que esas discusiones quedaran en un segundo plano. Bueno, ahora emergen, ¿no? Pero entonces es una discusión metodológica o una discusión de representatividad. De las dos cosas. Hay por un lado se discute si Cristina tiene que seguir siendo la armadora política, porque al final de cuentas, ¿no? Las listas en muchos de los distritos las arma la Cámpora, las viene armando la Cámpora hace muchos años.
Y por otro lado, hay una discusión programática. Están las dos discusiones, conviven y tienen vasos comunicantes. Y como es el peronismo, que de la manera que resuelve las cosas, puede integrarlas en una única discusión a futuro. Pero todavía se están dando en paralelo. No, Axel, ¿qué valores diferentes a los que expresa Cristina de cara a la sociedad representa? Y yo me imagino que ninguno. O sea, no me costaría mucho entender. ¿Qué política pública que defiende Cristina, Axel, vos estás en desacuerdo? O al revés, ¿no? Y yo de hecho, la provincia aplicó políticas públicas que había. Como yo no encuentro, la verdad me costaría muchísimo encontrar cuál es la diferencia. ¿Qué harían en materia de subsidios, de déficit? ¿Dónde está la diferencia? De políticas de género, de políticas sociales. No debe aparecer mucho, pero bueno, entonces ahí hay una discusión más de poder. Y después hay otra discusión que también existe, que ahí puede ser que represente Moreno, o en cada provincia, cada uno de los liderazgos provinciales, que es cuál es el rumbo que debería tener una Argentina gobernada por el peronismo. Ahí un poco quiero ir porque se ha escuchado mucho sobre cierto agotamiento sobre las ideas progresistas, ¿no? La campaña basada en vamos a perder derechos, que no llegó a ningún lado en términos de empatía. ¿Cómo haría o qué tiene que hacer un peronismo para volver a conquistar a las masas, digamos, sabiendo que ese discurso un poco se agotó? Bueno, sobre lo primero se agotó hasta ahí, digo, porque también después de años muy, muy malos, el resultado electoral podría haber sido mucho peor. Sí, es verdad. ¿No? Qué sé yo, Massa sacó 38 puntos en la primera vuelta, que la verdad que y salió primero cómodo, y hoy tenés en el Congreso una representación parlamentaria digna, en gran parte por ese resultado. Si sacabas esos 2 puntitos que faltaban, era la maquinaria. Axel Religión, la provincia de Buenos Aires, con ese discurso. Sin ese discurso no sé si hubiera reelecto. Con lo que hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Es probable que a mucha gente haya tenido otras prioridades a la hora de votar, y no esos derechos, y no esas agendas, o no les resultaba suficiente, pero yo no sé si lo abandonaría. Porque esa gente que votó así necesita que la sigan representando, es un montón de gente. Claro. Y sí. No, que quería hacer una última. Reapareció Cristina, y reapareció con fuerza y reapareció con continuidad. No es que es una charla y al otro mes otra, sino que creo que tuvo 3 actos. 3 veces en 2 semanas. 3 actos en los últimos 15 días. Sí. ¿A qué crees que se debe? A lo que estábamos hablando, digamos, hay pero ¿cuál es el mensaje que crees que da con...? Ella creo que está tratando de ocupar el centro de la escena y recuperar el liderazgo discursivo. Que no sé si alguna vez lo perdió, porque pero bueno, en la campaña lo ocupó el candidato. Creo que está intentando recuperar el liderazgo discursivo. Y hasta ahí llego, digamos, probablemente tenga que ver con esto, ¿no? Con esta construcción que hay alrededor de la figura de Axel, que parece mostrar una voluntad absolutamente interno. Interno. ¿Sí? Absolutamente interno. O sea, la idea no es las referencias a Milei y demás, es más... Es que yo creo que busca ordenar el discurso político peronista, claro. Entonces marca una línea, es esto. Es por acá. Bueno... Pero el mensaje es para adentro. Absolutamente. No es momento. A ver, si uno estuviera especulando. O sea, a veces se critica a Massa porque está desaparecido, ¿no? Y bueno, capaz es criticable que no esté hablando, pero si uno va a la especulación política, es lógico, digamos, no estar muy presente. Son los famosos 100 días de silencio. Sí, que el gobierno, y un poco más, que el gobierno se equivoque solo, si es que se equivoque, y si no, bueno. Y si no, mejor que esté callado. No le recuerdes que vos existís, digamos, para que no te eche la culpa. Esto lo que está reflejando es la necesidad, es una discusión interna que bueno, yo creo que se va a resolver. Creo que se va a resolver con algunos cambios en la forma de decisiones. Nunca había habido desafíos tan abiertos a Cristina sin romper, ¿no? Y hoy hay, ¿no? Antes era como si dentro del peronismo que te tenías que ir. Bueno, eso no está pasando ahora. Que es porque Cristina está más tolerante o porque los demás están más fuertes, no más valientes.
qué sé yo, no sé. Pero bueno, se va a dar un reacomodamiento interno. O sea, el golpe del año pasado, el golpe de verdad, la frustración de la última experiencia de gobierno es tan grande que es lógico que haya un recambio importante, por lo menos en el mecanismo de toma de decisiones, sino de las personas que las toman. Bien. Juan, gracias como siempre. Gracias a ustedes. Juan Courel en Crónica Anunciada.